Bienvenidos al Teatro Minuto de Dios y al acto de la lección inaugural convocado por el Centro de Pastoral y Misiones San Juan Eudes de la sede Uniminuto Virtual y a Distancia, en conjunto con el Centro de Educación para el Desarrollo, CEP, de la misma sede. Hoy estamos reunidos para participar de esta conferencia magistral titulada Conflicto, Memoria y Escenarios de Reconciliación, la cual forma parte de un conjunto de acciones formativas que nos ayudan a seguir fortaleciendo nuestra identidad misional e institucional desde una cultura espiritual, que le apuesta desde la academia a propiciar espacios de construcción individual y social, además de promover nuestra capacidad para ser constructores de comunidad, llamándonos a la audacia por la dignificación de los otros y de nosotros mismos. Saludamos a quienes integran en esta mañana la mesa principal. Está con nosotros el rector de Uniminuto Virtual a Distancia, el doctor Álvaro Campo Cabal. También se encuentra con nosotros el director del Centro de Educación para el Desarrollo, el padre Andrés Esenet Gamboa. Está con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, la doctora Lucedilma Rojas, el decano de la Facultad de Educación, el doctor Juan Carlos Mendoza, director de Bienestar Universitario y Pastoral, el magíster Edwin Alberto Barreto, y el coordinador del Centro de Pastoral y Misiones San Juan Eudes, el padre Libardo Panteves Bautista. Hoy nos acompañan en este acto, en esta conferencia, estudiantes del curso de la asignatura de resolución de conflictos. Valga la pena mencionar en ese apartado enseñanzas de un maestro de la sabiduría de la paz como Gandhi. Tenemos una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, cuyo uno de sus ejes es el de la no violencia, y como tal se estudia personajes como el que acabo de mencionar. Saludar a los estudiantes de la práctica en responsabilidad social, como lo mencionaba el padre Libardo y el padre Andrés, en la formación que Uniminuto pretende de formación integral para sus estudiantes, el tema del compromiso social es una prioridad. De allí que la práctica social, independientemente del ámbito disciplinar en que estén desarrollando sus estudios, es una obligación. Valga la pena mencionar que en el nuevo plan de desarrollo, cuyos elementos específicos para cada una de las sedes estamos construyendo, a partir de lineamientos estratégicos y metas e indicadores ya definidos por el Consejo de Fundadores, el tema del impacto social de la formación de los espacios académicos recrea especial consideración. Se encuentran también entre nosotros algunos graduados, a quienes saludamos. Nuestros estudiantes, nuestros graduados, son en muy buena medida la razón de ser de todo lo que hacemos. A voluntarios directos, internos, y también en la búsqueda estamos de generar convenios con organizaciones internacionales de voluntariado, en particular con el IFC. Que tiene sede en Suiza, hasta donde creo recordar. Y desde luego, profesores. A todos ustedes, un saludo muy cordial en esta mañana sabatina. Comentarles y recordarles que la Biblia llama el príncipe de la paz. ¿A quién? A nuestro Señor Jesús, el Cristo. Es uno de los títulos que le da. Y Él permanentemente nos recuerda que los frutos de la paz son frutos del Espíritu y son frutos que se anidan en el corazón. Por eso, en variadas oportunidades, la Biblia nos recuerda que de la generosidad del corazón habla la boca. Los mandamientos, la Biblia como tal, es un legado, es la palabra de Dios, que nos señala
un modelo de relacionamiento entre hermanos. Todo por la paz, nada por la guerra, nos decía la canción. Yo suelo recordar, dicen que los mayores, yo aspiro todavía a llegar allí, se vuelven anecdóticos, y recuerdo que por allá, 1996 tal vez, tuve la oportunidad de visitar en Bolivia la que se llama la Casa de la Libertad en Sucre. La Casa de la Libertad recuerda la gesta libertadora. Simón Bolívar, que entre otras cosas fue un empedernido cabalgador, llegó también hasta allí, hasta Sucre. Parece increíble cuando lo ve uno desde los territorios y desde las geografías, todo lo que este hombre cabalgó y los ideales que manejó. Pues bien, lo que les quiero comentar es que el que era curador de la casa, que ya era un hombre nonagenario, algo más de 90 años, al grupo que estábamos, un grupo internacional, fundamentalmente latinoamericanos, nos pidió hacer un juramento. El juramento consistía en jurar que nunca levantaríamos una mano armada en contra de un hermano. La Biblia nos recuerda que a veces anidan en el corazón sentimientos que llevan a contraponer actitudes de hermanos, Caín y Abel, para no entrar en mayores detalles. O cómo en la comunidad académica, por duelos conceptuales, se suelen generar unas contradicciones, unas luchas, a veces resentimientos y hasta odios tremendos. Yo suelo recordar uno de la historia de la física, entre Newton, uno de los padres de la física, quizás uno de los genios de la humanidad, y Huygens, el uno británico, el otro de Países Bajos, Netherlands, que sustentaban que el mundo, la materia, el uno decía Newton que es corpúsculos, partículas, y el otro decía que todo era ondas. Y si bien por fortuna no existía el chat, bueno, de pronto hubieran podido arreglar sus desavenencias más rápido, se enemistaron, dos genios de la humanidad. Estoy hablando de 1700 alrededor. Para 1934 la naturaleza nos dio una lección extraordinaria. Lo que es partícula se comporta también como onda. Y la luz, que es una onda, la más pura de las ondas que conocemos, también se comporta como partícula. Es posible ser a la vez onda y partícula. O sea, elementos o conceptos aparentemente contradictorios pueden integrarse normalmente en categorías superiores, que integran. La invitación es que siempre en nuestras dificultades, en nuestras rencillas, en nuestras discusiones, en nuestros elementos académicos, siempre procuremos encontrar esas categorías superiores en las cuales conceptos o visiones aparentemente contradictorias encuentran puntos de unión. Quiero terminar leyendo un párrafo de la Oda a la Alegría. La Oda a la Alegría tiene letra del poeta alemán Friedrich Schiller, por allá de 1785. Beethoven, siendo muy joven, la llegó a conocer y siempre tuvo la intención de hacerle música y terminó haciéndolo como parte de la 9ª Sinfonía. Hoy en día ese himno, esa música fue incorporada como el himno de la Unión Europea, un esfuerzo de unir pueblos que durante siglos lucharon, se guerrearon, se aniquilaron por n+1 razones de tierra, olvidando a veces que es un planeta, es una casa común, por razones ideológicas, donde esa categoría superior durante mucho tiempo no se encontró. La frase, el párrafo final, dice lo siguiente: si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta,
sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Esa aspiración que motiva todo el esfuerzo de la Corporación Minuto de Dios y del legado y la inspiración que nos legará el padre Rafael García Herreros, en cuyo marco nos encontramos todos en el día de hoy. Muchas gracias y mucho beneficio con las charlas y con todos esos espacios que desde proyección social, desde la práctica social, la componente transversal, van ustedes a seguir teniendo. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar a nuestro ponente, el magíster Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana con maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad EAFIT. Ha participado en diferentes eventos académicos como ponente en temas de pedagogía de paz, memoria, conflicto colombiano y posacuerdo, en países como Colombia, Guatemala, España, Argentina, México, entre otros. Fue reconocido en 2012 con la beca de jóvenes investigadores de la Universidad de Valencia, España. Entre sus temas de especialización e investigación se encuentran la memoria histórica y la historia social y política de América Latina. Actualmente el profesor Mauricio es el coordinador del proyecto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, que se ha convertido en un programa radial que se emite en la Universidad Nacional de Colombia y que cuenta ya con 2 publicaciones. También es columnista del diario virtual Al Poniente. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial del día de hoy. Bienvenidos a este escenario en el que vamos a tener la oportunidad de compartir. En una primera instancia, yo trataré de darles algunas de mis reflexiones a partir de algunos de los elementos que no solamente he tenido la oportunidad de aprender de mis maestros, de la literatura vasta y extensa sobre estos temas, sino que también la experiencia de vida me ha llevado a encontrarme con elementos que también han enriquecido este discurso. Quiero agradecer a la mesa directiva, al rector, a los sacerdotes, a las autoridades académicas de Uniminuto por esta maravillosa invitación que me han hecho, y un agradecimiento especial de mi parte al padre Jaime Salcedo, quien ha creído en esta propuesta que no solo es mía, sino de un equipo de trabajo con el que hemos construido una gran cantidad de herramientas, y que él muy generosamente ha creído en ese proceso, y yo he tenido la oportunidad de recorrer varias de las sedes que Uniminuto tiene en el país comentando un poco estos temas. Quiero en un segundo momento, antes de entrar en materia, manifestar mi sentimiento de respeto para ustedes, y también decirles que es para mí un orgullo saber que existe una persona como el padre Diego Jaramillo, quien en julio pasado se dio su espacio del Minuto de Dios para que una mujer, Amparo Tolosa, líder social, hablara a Colombia en un momento tan complejo como el del asunto del asesinato de muchas de las personas que dan la vida día a día en sus territorios. Para mí es una gran alegría, fue una gran alegría ver eso en la televisión, sobre todo porque me hizo recordar algo que tuve la oportunidad de leer hace muchos años, cuando alguien en Sudáfrica fue cuestionado o preguntado por una entrevistadora cuando después de la transición del apartheid y el inicio del gobierno de Mandela y el proyecto de reconciliación y de comisión de la verdad, le preguntaban a un sudafricano si él en realidad creía que la comisión de la verdad iba a servir para algo, y respondió de una manera muy sabia y dijo: lo más importante de todo esto ha sido impedir que siguiera siendo posible que se negara lo que había sucedido en este país. Y me pareció muy interesante esa respuesta, porque en realidad muchos se negaban o nos negamos a creer todavía todas las cosas que han pasado en este país. Entonces, en ese segundo momento, manifestar mi sentimiento de respeto al Minuto de Dios, y especialmente al padre Jaramillo, que se dio ese espacio a esta valerosa mujer. En un tercer momento, quisiera decirles que ayer tuve la oportunidad de visitar
exposición que está en el claustro de la Universidad Nacional, la exposición del testigo, a quienes digo desde de una vez que los invito a todos a que ojalá puedan visitar esa exposición con amigos, familia, porque es una exposición muy bonita, y me vine con una idea en la cabeza que no puedo dejar de manifestar hoy como introducción a esta charla, y es que en realidad lo más bonito del título de la exposición es que en realidad tenemos que ser testigos. El texto bíblico dice, cuando Jesús manda a sus apóstoles, digan, vayan a otros lugares y cuéntenle a los otros lo que han visto. De alguna manera esa es una referencia, y yo creo que lo que ha hecho el fotógrafo Colorado, Abad Colorado, con ese ejercicio significativo, es enseñarnos a nosotros y decirnos, vayan, cuenten a otras personas lo que han visto aquí, para que en realidad sepamos qué fue lo que nos pasó. Y un cuarto elemento que no puedo dejar de mencionar es un elemento que vincula dos cosas que me parecen a mí muy significativas y que creo que son adecuadas para el día de hoy. Hoy precisamente, 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz. Curiosamente, fue un día que fue instaurado por Naciones Unidas en el año de 1981. Se celebró por primera vez en 1982, pero para el año 2002 las Naciones Unidas decidió específicamente vincular el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz, y me parece una referencia muy importante hacerla hoy porque está a portas la Semana por la Paz en Colombia, y creo que es una oportunidad muy bonita también para que nos vinculemos a esos procesos. Y frente a eso, pues esta semana, un par de semanas atrás, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de un hermano nativo inga, indígena, que decía una cosa muy bella en la fiesta del libro de Medellín, y que estaba presentando un libro donde estaba hablando de un símbolo muy interesante para las comunidades indígenas, que era el chumbe. Y cuando le preguntaban qué significaba el chumbe, utilizó una referencia muy bonita, decía que tenía muchos significados, como todo, que pudiéramos buscar en el diccionario, pero decía él de una manera muy bella que el chumbe significaba abrazar con el corazón. Entonces, en este día, como introducción, pues valga decir que de mi parte yo quisiera tener un chumbe para regalarles a todos y poder decirles que los abrazo con el corazón en este día tan bonito que es el Día Internacional de la Paz. Vamos entonces un poco a entrar en materia con lo que yo quiero contarles en este día, y a partir de ahí pues empezar a tejer algunas discusiones, algunas teóricas y otras prácticas en torno a tres conceptos. Yo quiero dividir esta conversación en tres grandes momentos, y cada momento nos va a invitar a hablar de un concepto. El primer concepto del que quiero hablar es el concepto de conflicto, el segundo será el concepto de memoria, y el tercero será el concepto de escenarios de paz. Empecemos por el primer concepto de conflicto. Hace muchos años, cuando atravesaba yo por la universidad en las aulas del pregrado, tuve un profesor en Medellín que utilizaba una referencia que me pareció siempre muy interesante, y hasta el día de hoy todavía la copio con mis estudiantes. Él decía que una de las causas del conflicto colombiano desde el siglo XIX se había debido a las tres R's. Él hablaba de tres R's y cada R refería a una palabra. La primera R refería a la riqueza, la segunda R refería a las regiones o al regionalismo, y la tercera R refería a la religión. Y él argumentaba en su discurso que cada una de estas tres R's en algún momento pues había generado desde el siglo XIX la conflictividad y la violencia en nuestro país, en asuntos de riqueza, sea por la tierra, sea por los grandes recursos que posee este país, también en asuntos de regionalismo. Ya lo decía el rector ahora cuando hablaba del Estado soberano de Antioquia, en una época en que nuestro país llevó por título Estados Unidos de Colombia, y hubo 9 estados soberanos, hubo varios enfrentamientos civiles y guerras civiles. Los historiadores hablan de una conflictividad en el siglo XIX de 9 guerras civiles nacionales y de más de 20 guerras civiles regionales. Algunos son más osados y utilizan la referencia de 70 guerras civiles regionales, es decir, toda una desestabilización institucional. Y la tercera R, que es la R de la religión, también durante mucho tiempo pues, se utilizó en alguna medida
lastimosamente para exacerbar la violencia, pero en otros momentos también ha sido motivador o motivadora o generadora de herramientas de paz. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que decía el profesor cuando se refería a esas 3 R's, y desde hace un tiempo para acá he venido pensando que si existen 3 R's para hablar del conflicto, ¿por qué no pueden existir 4 R's para empezar a transformar el conflicto, no necesariamente como un elemento negativo, sino como una oportunidad? Y eso me permitió pensar que hay 4 palabras con R que nosotros deberíamos empezar a estudiar o a profundizar, y de alguna manera ellas nos permitirían hacerle una contraparte sana a lo que siempre hemos tenido como un conflicto visto de manera negativa. La primera R o la primera palabra de contraparte sería la palabra responsabilidad. Yo he utilizado mucho esta referencia y seguramente algunos ya me la habrán escuchado o la habrán leído en un par de textos que he escrito por ahí, y es que yo siempre he dicho que nosotros estamos muy acostumbrados a que haya decretos, ¿no? Yo conversaba con unos compañeros en Medellín cuando se instauró, por ejemplo, el decreto de la Cátedra de la Paz, y parecía como que si todo por decreto se solucionara, ¿no? Entonces, Cátedra de Paz en todos los colegios de Colombia y entonces ya mañana no va a pasar nada, ¿sí? O como si solucionáramos, por ejemplo, el problema de los embarazos adolescentes creando solamente una cátedra de sexualidad. Claro que son elementos importantes, yo no les niego su pertinencia, pero considero que se debe ir un poco más allá, y le decía yo a los amigos, y lo he reiterado en muchas ocasiones, que si yo tuviera la potestad de ser un ministro de educación o tener el poder en las universidades de Colombia, yo instauraría para todos los estudiantes de todas las carreras, sin importar, un semestre rural, como lo hacen todos los médicos o como lo hacen los odontólogos, y que cualquier persona de cualquier carrera, yo sé que ustedes en esta universidad hacen unas prácticas muy interesantes con la comunidad, ya lo decían ahorita, sobre todo en la proyección social, pero yo siento que eso se tendría que instaurar en una medida que fuera universidades privadas, no privadas, semiprivadas, virtuales o como fuera, que todos los estudiantes fueran a un semestre rural a trabajar con las comunidades. Y yo les diría 2 cosas frente a eso, porque me parece de alguna manera algo particular. Una sería pues más especulativa, que yo me he imaginado cómo, por ejemplo, se podrían transformar los territorios cuando empezaran a llegar a estos lugares que han sido afectados por la violencia de una manera desmedida, las personas que en realidad pueden ser un apoyo. Yo tengo la oportunidad de trabajar en uno de los territorios que ha sido más conflictivo a lo largo de la historia de nuestra conflicto nacional, y es Toribío, Cauca. Es el municipio que más ha sido afectado por la violencia durante todo su tiempo, y hace poco hablábamos con las comunidades allí y nos decían que en realidad se necesitan personas de apoyo desde la psicología social. La gente está necesitada de hablar, la gente quiere hablar, pero quiere también que lo escuchen, y eso a veces es una cosa que nos cuesta mucho en este país. Entonces yo creo que el primer eje de la responsabilidad en el marco de esta primera palabra del conflicto es saber cómo nosotros nos podemos dar en esos territorios, y nos damos de alguna manera, porque la práctica para muchos de nosotros, cuando la hicimos, cuando yo la hice y cuando ustedes la vayan a hacer, seguramente será un requisito de grado, pero qué interesante que no fuera solamente eso, sino que también ahí viene lo segundo, y es que yo estoy seguro, y lo digo como experiencia personal, después de la primera vez que yo visité el territorio de Toribío, Cauca, cuando yo volví a mi casa, yo ya no era yo ya era otra persona, y para mí eso fue muy importante, a mí eso me cambió la vida, y desde hoy hasta hoy sigo trabajando con la comunidad, aportando en lo poco que puedo aportar, pero siento que eso sería un ejercicio de responsabilidad muy importante. Segunda palabra con R, que creo que un poco también matiza esta situación del conflicto, y es la palabra reciprocidad. Y ahí voy a colocar un ejemplo que puede ser tonto, pero que en estos momentos de campañas electorales puede incluso sonar hasta jocoso. Yo le decía una vez a un amigo que si yo fuera candidato a un cargo popular, pues no votaría a nadie por mí, votaría a mi mamá porque me quiere mucho, pero en realidad yo utilizaría propuestas que son un poco populares. Hay un tema aquí en Colombia y en muchas partes del mundo, que es cuando se le habla a alguien de darle subsidios, ¿no? Yo no estoy en contra de los subsidios, me parece maravilloso que las personas puedan tener su subsidio, pero a veces lastimosamente creamos sociedades dependientes, incluso a veces hasta vulgarmente, y perdónenme en el término, parasitarias. Y yo les decía a unos amigos, imagínense yo en plaza pública diciéndole a la comunidad, yo sí doy subsidios, pero ¿usted qué va a hacer después de que reciba el subsidio? ¿Va a barrer el parque 2 días a la semana? ¿Qué va a hacer
por la comunidad que desde donde recibe el subsidio. Entonces claramente, seguramente no votarían por mí. Ojalá que muchas personas pudieran pensar de esa manera en términos de la reciprocidad, es decir, que hemos devuelto nosotros por todo lo que se nos ha dado, y eso es también un ejercicio de responsabilidad, y creo que esa palabra de reciprocidad permitiría construir y de alguna manera generar, tejer una serie de lazos que son necesarios en este país. Hay una tercera palabra que también me parece muy importante en este ejercicio del tema del conflicto, y muchos se estarán preguntando, pero ¿qué tiene que ver el conflicto con palabras que son positivas? Aquí el estimado rector hablaba ahorita que tenemos compañeros en el auditorio que estudian resolución de conflictos, y ustedes saben, y todos de alguna manera lo hemos entendido así, que cuando uno habla de la palabra conflicto no necesariamente tiene que hablar de un elemento negativo, es un elemento de construcción. Si no existiera el conflicto, nunca la ciencia hubiese avanzado, ¿sí? Si no existiera el conflicto, no existiría la posibilidad de debatir con otros. Un sociólogo polaco muerto hace un par de años, Zygmunt Bauman, decía que el diálogo no tenía que ser con las personas que pensaban lo mismo que yo. El diálogo tenía que ser con aquellas personas que estaban en disonancia conmigo, que eran diferentes a mí. Y esa tercera palabra de reconocimiento me parece muy importante, y permítanme, doy un ejemplo que tiene que ver incluso conmigo desde mi infancia y desde mi época de colegio, pero yo sé que muchos hemos vivido ese ejemplo, y es el hecho de que cuando uno se pregunta cómo reconoce al otro, yo siempre me he preguntado una cosa en el territorio colombiano. Miren por ejemplo esto, ¿saben ustedes cuántas lenguas indígenas sobreviven hasta el día de hoy en nuestro país? Las últimas investigaciones hablan de que nuestro país tiene más de 60 lenguas indígenas, ¿sí? ¿Cuántos pueblos indígenas todavía habitan los territorios, conviven con sus características particulares? ¿Qué sabemos nosotros, por ejemplo, de la historia de los pueblos afro, de los pueblos raizales de San Andrés? ¿Qué sabemos nosotros de la historia de los pueblos rom, por ejemplo, de los gitanos, cuyo último censo, pues que ya es un poco viejito, nos habla de que en nuestro país había más de 3.500 gitanos? Y digo eso ¿por qué? Porque eso es un ejercicio de no reconocimiento, porque si ustedes hacen un ejercicio particular de buscar en un manual escolar con el que nos enseñaron a ustedes y a mí en el colegio a ver quiénes eran las comunidades indígenas que habitaban nuestros territorios, se dice muy poco. ¿Qué se dice de las comunidades afro que vinieron a enriquecer culturalmente nuestros territorios? Lo máximo que se decía, que habían llegado como esclavos, la violencia que se ejerció contra ellos, pero no había un reconocimiento social y cultural desde nuestra infancia con estas comunidades. Miren esto, y me sorprende porque trabajo con comunidades afro en el Cauca. En 1993 se firmó la ley de 73 que impone la cátedra afro en todos los colegios de Colombia. ¿Cuántos colegios de Colombia dictan la cátedra afro? ¿Cuántos de ustedes y yo pasamos por ahí? No pasamos. Entonces es un ejercicio de no reconocimiento, lastimosamente, y por eso creo yo que la tercera palabra, que es la palabra de reconocimiento, nos tiene que poner a pensar en torno a cómo reconocer el rostro del otro. De eso sabía mucho el Papa Juan Pablo II, y no voy a disertar yo aquí sobre eso porque habrá expertos que lo sabrán decir mejor que yo. Y hay una cuarta palabra que a mí me parece que es muy importante, y en ese sentido se va conectando todo este corpus en torno a lo que significa el proceso del conflicto, y es la palabra reconciliación. Hay un tema muy complejo cuando a una persona se le dice que estamos en un proceso y hay que perdonar. No, los procesos de perdón son procesos muy personales, son procesos incluso que necesitan un apoyo espiritual, que en ese campo no me quiero meter porque no soy el más experto, pero sí quiero decir algo que me parece muy interesante, y es que hoy tenemos que empezar a pensar que la reconciliación es un ejercicio para tejer lazos, los lazos comunitarios. En muchas partes del mundo, y perdónenme que vuelva a Sudáfrica porque he tenido la oportunidad no solo de leer sobre ese fenómeno, sino además de conocer amigos que tuvieron la oportunidad de estar allí y escuchar muchas historias. La reconciliación se tejía de una manera muy interesante. Desmond Tutu, que fue el arzobispo sudafricano que dirigió la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, fue un tipo muy abierto de pensamiento, y como Sudáfrica es un territorio altamente plural de sociedades tribales, él decidió que los líderes espirituales de las sociedades tribales tenían que jugar un papel muy importante en la reconciliación de la comunidad, una comunidad que estaba fracturada por más de 60 años de apartheid y de separación y de exclusión de una población que, siendo mayoritaria, era excluida por una población minoritaria.
Y decía Desmond Tutu que él invitaba a los líderes espirituales y les decía: tenemos que hacer un proceso de tejer nuevamente los lazos con esta persona que cometió un error, que hizo un daño a esa comunidad. Y el líder espiritual les ayudaba, hacían un ritual, iban a la comunidad lo recibía otra vez y le decía: hoy volvemos a recibirte, hoy volvemos a creer en vos, te damos la confianza. Es hora de que tejas otra vez esos lazos que teníamos antes y que de alguna manera por algún hecho se fracturaron. Pero me parece muy importante eso, porque estos ejercicios que se tienen que hacer en el país, creo yo, son ejercicios de volver a tejer lazos. Los lazos se han fracturado, la confianza está fracturada, pero gracias a la vida podemos tener la oportunidad de volver a tejer lazos y de lo que estaba fracturado poderlo volver a tejer. Piensen ustedes solamente en sus relaciones de pareja, cuando se pierde la confianza, pero la pareja es capaz de volver a recuperar esos lazos y empieza otra vez a tejer en esa posibilidad. Dicho eso, con estas palabras, pienso yo que el conflicto es un elemento que nos tiene que interpelar ante una serie de cuestiones, y pienso yo que lo primero que tenemos que pensar después de utilizar este juego de palabras de R es también cómo el conflicto nos ha afectado a cada uno de nosotros, pero no solamente en el sentido de ser víctimas, que de alguna manera y en alguna medida todos lo hemos sido directa o indirectamente, sino en el sentido también de pensar cómo se tejen las narrativas cuando se va a contar algo que sucedió. Y ojo con esto, porque yo quiero llegar aquí a un asunto que me parece muy importante, o a mí me parece importante, y siento que algunos de los ejemplos nos pueden ilustrar muy bien. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, en Alemania de eso no se hablaba, eso era tema prohibido. A mí me sorprendió mucho que solamente hasta los años 80 los académicos volvieron a tocar ese tema, porque ese tema era muy frágil. En Alemania hablar de eso era, mejor dicho, poner los pelos de punta. De eso no se hablaba en las visitas, eso era tema prohibido. Y ustedes saben el impacto que generó la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me parece que esa es una arista para tener en cuenta al momento de analizar el conflicto, porque hoy se empiezan a tejer muchos relatos. Yo los invito a que hagan un ejercicio, los mando a Alemania, pero ahorita voy a venir a Colombia para que me entiendan un poco lo que les quiero decir. Y es que la construcción de los relatos es una construcción múltiple. La verdad no la construye una sola persona, pero una cosa que sí tenemos que estar de acuerdo, y en eso el padre Francisco de Rux, que es hoy el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, creo que nos ha dado una enseñanza muy bonita. En una entrevista hace poco que le hacían en una sociedad pues como tan conflictiva como la nuestra, decía el padre de Rux: usted y yo podemos estar en diferencia con muchas cosas, ideológicamente, pensar que la economía puede ser A o Z, pero una cosa que sí no nos puede dividir, decía el padre de Rux, es el dolor que han sentido las víctimas de este conflicto. Eso sí no nos puede dividir, nos puede dividir cualquier otra cosa, pero el dolor que ha sufrido la gente de este país no nos puede dividir. Y me había ido al caso de Alemania porque cuando se empezaron a tejer otra vez esos relatos, la gente empezó a hablar. Hoy, por ejemplo, mire, a las mujeres en Alemania que sufrieron la invasión de los soviéticos a Berlín, nunca se les había preguntado qué les pasó, y callaron por años, y fue la iglesia luterana en Alemania y también algunos obispos cristianos y muchas personas que apoyaron a estas mujeres después de esa tragedia, las que empezaron a darles voz para que contaran los horrores que habían sufrido en la guerra. Y es por eso que me parece particular pensar en este sentido de que es un reto pensar qué tipo de relato les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Hoy nosotros estamos construyendo un relato, por eso es tan difícil ponernos de acuerdo, pero no es construir un relato para que tenga que existir una verdad única, sino que es construir un relato en torno a lo que nos pasó, en cuanto a lo que nos pasó, que es un conflicto que hemos vivido en este país y que hoy por hoy pues sigue estando un debate. ¿Qué tenemos? Tuvimos un conflicto, tuvimos una amenaza terrorista, tuvimos una guerra civil de baja intensidad. Son debates académicos que se dan, pero que hay que salirles al paso también, no para descalificarlos, sino para crear del debate sano y construir un pensamiento crítico en nuestra sociedad.
yo quiero cerrar esa primera palabra de conflicto dándoles 3 ejemplos que a mí me marcaron mucho, un par de ellos más conocidos por lecturas y otro par conocidos por experiencias personales. Y es eso lo que para mí es lo que tenemos que contar, lo que tiene que ser significativo para que la gente no solo colombiana sino del mundo entero entienda lo que nos pasó. En Vallaportete, cuando se dio una masacre hace un par de años, 2004, que las mayores víctimas fueron las mujeres Wayuu, había una de las mujeres que había sobrevivido y que en una entrevista le decía a un periodista que él estaba hablando con una muerta. Y el periodista, un poco aterrado, le decía: pero ¿cómo? No entiendo, ¿cómo que una muerta si usted es una sobreviviente de la masacre? Y ella decía: no, es que usted no me entiende. Aquí lo que nos hicieron antes de la masacre, ya con eso nos mataron a todos. Los grupos alzados en armas que hicieron esa masacre, antes de llegar a perpetrar la masacre específicamente contra varias mujeres de la región, profanaron el cementerio de la comunidad, sacaron a los líderes de la comunidad, a sus ancestros, e hicieron una profanación del cementerio. Para las comunidades indígenas eso ya era un golpe moral, psicológico y como usted lo quiera llamar, y por eso era que esa mujer respondía ante el periodista: usted está hablando con una muerta. Tal vez aquí estoy viva físicamente, pero usted no me entiende que moralmente yo estoy golpeada y estoy muerta. Y en ese tipo de ocasiones o en ese tipo de realidades también tenemos que entender que esas narraciones que son dolorosas, pero que son significativas de alguna manera, son las que nos tienen que enseñar a que pase algo que el informe de memoria histórica que editó el Centro Nacional de Memoria Histórica nos enseñó con una palabra que es un imperativo categórico: basta ya, hay que parar de que pasen esas cosas. El segundo ejemplo es un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención y tuve la oportunidad de preguntárselo a un amigo afro en el Cauca cuando que él conocía a unas de las personas que murieron en el atroz atentado de Bojayá, cuando un cilindro bomba atravesó el templo y mató decenas de personas. Y después uno de los informes que se hizo sobre este tema de Bojayá, pero también después algunos de los informes que fueron la síntesis de muchos de los trabajos hechos por el Centro de Memoria Histórica, llevaron por título un documental que lo pueden encontrar ustedes en la web, y a mí el título me llama mucho la atención: no hubo tiempo para la tristeza, se llama el documental. Y esa frase a mí me llamó mucho la atención porque hablando con un amigo afro del Cauca, él me decía: profe, es que de verdad no hubo tiempo para la tristeza. Tuvimos que huir, volarnos, correr, no pudimos llorar a nuestros muertos. Y para los afro, los que conocen la cultura afro, una muerte es dolorosa, pero también es un festival, ¿cierto? Hay bailes, hay cantos, y eso es también hacer un duelo. Y no hubo tiempo para la tristeza. Esta gente no pudo contar, no pudo llorar a sus muertos, como muchos miles de personas que no han podido enterrarlos. Ese es otro relato que también hay que reinterpretar, resignificar, y que las nuevas generaciones los conozcan. Tuve la oportunidad de estar en otra de las zonas muy afectadas por el conflicto, en San Carlos, Antioquia, y conocí una historia que a mí me marcó mucho y siento que son narrativas que, aunque dolorosas, insisto, se deben contar. Una mujer con la que trabajábamos allí nos invitaba siempre a su casa a comer. No habíamos podido ir, nos hacía una invitación, nos decía: profes, yo quiero que ustedes vayan a cenar a mi casa, que vengan a almorzar un día. Y hasta que un día se dio, coincidimos y pudimos ir varios de los que trabajábamos en la zona, y llegamos, éramos 3 compañeros y estaba la señora, y cuando llegamos al almuerzo, la señora tenía en la mesa 5 platos. Eran los platos nuestros, el plato de ella y el plato de su esposo, que llevaba desaparecido más de 6 años. Ella le servía las 3 comidas diarias a su esposo todos los benditos días, esperando, con esperanza de que su esposo iba a venir a comer en uno de esos momentos con ella. Eso para mí fue muy desgarrador, muy doloroso. Yo no sabía ni cómo asimilarlo, y lo cuento como una anécdota personal, porque es para mí tal vez uno de los flagelos más dolorosos. Tuve la oportunidad de vivir unos años en Argentina y ver la gente cómo ha sufrido con el tema de la desaparición forzada, y eso que cuando uno les cuenta que aquí han desaparecido más personas, 3 veces más de lo que desaparecieron en las dictaduras del Cono Sur, pues los argentinos no le pueden creer a uno eso. Y cierro este concepto de conflicto haciendo 2 referencias
básicas, porque sé que el tiempo apremia. Quisiera decirles muchas cosas, pero a veces el reloj no nos ayuda. Las dos referencias son las siguientes. Mire, una anécdota que también conozco y gracias a unos amigos que hicieron eso. Los niños son geniales para narrar las cosas. Los niños cuentan algo que uno no se puede imaginar y que lo deslumbra a uno. En un diccionario que hicieron aquí en Colombia con los niños sobre el tema del conflicto armado, le preguntaban a una niña un día unas palabras y para que respondiera. Y la palabra que le preguntaron, o una de las que más me sorprendió a mí, le preguntaban a la niña la palabra iglesia, una niña que venía de un territorio, de una zona que había sido totalmente destruida por un ataque de la guerrilla, y la niña respondió: iglesia, lugar donde vamos a perdonar a Dios. Imagínense ustedes lo que eso puede dimensionar en la cabeza de una niña y lo que puede significar para quien lo escucha. En este caso, cuando yo por primera vez lo escuché y ahora que se los cuento a ustedes. Y quiero cerrar este primer concepto diciéndoles algo. Mire, siempre han existido ejercicios de transición y los que están estudiando la resolución de conflictos y los que lo van a hacer y lo han hecho, pues saben que los conflictos se resuelven de múltiples maneras y una de esas maneras es el diálogo, es lo que ha pasado aquí en Colombia, pero no quiero centrarme en el tema del diálogo, sino que quiero centrarme en un aspecto que me parece fundamental y es el hecho de la Comisión de la Verdad. Y no voy a hablar directamente de la Comisión de Colombia porque me llevaría mucho tiempo aquí hacerlo y hay muchos materiales que ustedes pueden leer para ampliar eso, pero sí quiero referir específicamente 2 o 3 ideas de comisiones del mundo. El mundo ha hecho más de 30 comisiones de la verdad después de un conflicto, después de una dictadura militar, pero quiero referir 2 casos que para mí han sido muy representativos y que curiosamente cuando he tenido la oportunidad de estudiarlos me han generado mucha inquietud. Y como previo a esa explicación breve de esos 2 casos, quiero decirles algo. Yo soy un convencido de que no tenemos que tenerle miedo a la polarización, no tenemos que tenerle miedo al debate. Tenemos que hacer debates sanos, tenemos que hacer debates constructivos, donde reconozcamos la diferencia y podamos construir en conjunto. La verdad, yo tuve la oportunidad con profesores amigos de filosofía y cuando estudié en la carrera nos preguntábamos, ¿qué es la verdad? En realidad la verdad es un constructo simbólico que todos los días vamos tejiendo conjuntamente y cuando se hizo la Comisión de la Verdad en Colombia, pues es una esperanza muy interesante, es inédita, aunque han existido comisiones anteriormente con unos matices particulares, pero digo que no me quiero referir a ellas porque quiero referirme a 2 para que ustedes miren lo que significa el debate. Y claro que ha sido debates duros en estos países, pero han sido debates enriquecedores, incluso a veces le dicen a uno, claro, debates para los académicos, para que ellos puedan seguir publicando y estudiando sus cosas, y tal vez sí, pero también debates que construyen ciudadanía. En el Perú, cuando terminó la Comisión de la Verdad, que se hizo para hacer un análisis, para pensar 20 años de situaciones conflictivas en el Perú, de 1980 al año 2000, el presidente de la Comisión del Perú era el filósofo y reconocido profesor Salomón Lerner de la Universidad Católica del Perú de Lima. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y en esa entrevista me dio muchas pistas interesantes, pero conocí algo que me fue sorprendente y fue que ellos trabajaron en un conjunto, en un equipo, incluso estaban las Fuerzas Armadas vinculadas allí y un día antes de firmar el acta para entregar el informe, las fuerzas militares decidieron que no iban a firmar el documento y que no estaban de acuerdo con lo que el informe concluía finalmente. Fue algo muy aterrador cuando el profesor Salomón me contó y me dijo que meses después las fuerzas militares sacaron su propio informe y llevaron el informe de la Comisión del Perú, se llama Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú. Los peruanos después sacaron, los militares peruanos después sacaron un informe que se llama En honor a la verdad. Ya se pueden imaginar ustedes el debate que se suscitó en el Perú, pero quiero traer ese ejemplo porque eso también suscitan los conflictos. Imagínense, yo prefiero y siento cuando hablaba con Salomón Lerner, yo le decía con el profesor, es mejor eso, ese tipo de conflictos en lo académico, en la discusión, en que podamos tener unos textos que podamos confrontar en la academia que lo que estaba pasando antes. Y eso fue un debate y sigue siendo un debate hoy muy fuerte en el Perú, porque muchos no estuvieron de acuerdo con esa comisión, otros sí, después el tema de los militares. Pero no puedo dejar de referirme al caso argentino. Y es una cosa que a mí me sorprendió mucho también. Cuando acabó la dictadura militar argentina, aproximadamente en el año 83, después del desastre de Malvinas, el presidente Raúl Alfonsín convocó a hacer una comisión de la verdad.
El presidente de esa comisión de la verdad fue nada más y nada menos que Ernesto Sábato, el literato que muchos hemos leído desde jóvenes o niños con El túnel. Y además en esa comisión pues había una serie de personajes muy interesantes. Había un rabino judío que fue el que finalmente puso el nombre al informe de la comisión, que el informe de la comisión de Argentina se llama Nunca más, que nunca más vuelva a pasar lo que pasó aquí. Y los invito a leer el informe, pero el debate que les quiero plantear es un debate muy curioso, porque miren ustedes todo lo que puede pasar a la hora de las letras también. Cuando Sábato ya terminó el informe y se hizo toda la investigación, Sábato decidió hacer el prólogo. Y en el prólogo, pues Sábato quería o pensaba que era importante hacer un prólogo que fuera reconciliador, un prólogo que no dividiera más a la gente, porque ya estaba suficientemente polarizado el ambiente argentino para polarizarlo más. E hizo un prólogo y dijo que lo que había sucedido en Argentina, muy poéticamente o muy literariamente, venía de su pluma, la de Sábato, dijo que en Argentina lo que había sucedido era un conflicto entre dos demonios, así los denominó. Un demonio, las Fuerzas Armadas y el Estado, y el otro demonio, los grupos insurgentes. Se le vino el mundo entero a Sábato. Ustedes no se pueden imaginar los debates que surgieron alrededor de eso. Las madres de Plaza de Mayo se enojaron. Dijeron, ¿cómo que dos demonios? Si aquí a nosotros nos desaparecieron nuestros hijos no eran ningunos demonios. Y entonces empezó el debate por más de 30 años, hasta hoy está vigente. Y miren lo que puede llegar incluso a ser el poder. Y no es una crítica, sino es un análisis de un acontecimiento. 30 años después, en el año 2006, cuando se celebraban los 30 años del golpe militar, que en Argentina es una fecha en marzo, 24 de marzo de 1976 fue el golpe, el 2006, cuando se celebraban los 30 años, el gobierno de turno reeditó el informe. Y al reeditar el informe le cambió el prólogo. Y en el prólogo ya no decía que había un enfrentamiento entre dos demonios, sino que lo que hubo en Argentina fue un terrorismo de Estado. Si unos quedaron contentos, los otros quedaron pero enojadísimos. Y hasta el día de hoy la disputa intelectual alrededor de eso es muy grande. Cierro con eso ese primer concepto de conflicto para que nos demos cuenta todas las narrativas que pueden existir alrededor de ese tema. Voy a pasar a un segundo concepto, que es el concepto de la memoria. Es un concepto muy poroso, un concepto difícil, pero que a la par es un concepto interesante porque nos permite vincularnos a una serie de discusiones que hasta el día de hoy existen. A mí me preguntaban amigos de fuera del país, argentinos y peruanos, cuando se empezó a hacer y hablar de memoria en Colombia. Y ellos me decían, pero ¿cómo ustedes hablan de memoria si el conflicto todavía está vigente? ¿Cierto? Porque en los países donde se ha empezado a hablar de memoria es porque ya se ha transitado. En España se habla de memoria de lo que fue la Guerra Civil Española, que ya acabó, lo que fue el gobierno de Franco, que terminó en el 74, y se habla de memoria allí. En Perú se habla de memoria porque ya pasaron esos 20 años de la época donde estuvieron Sendero Luminoso, Tupac Amaru, las situaciones del gobierno de Fujimori, de Alan García, de Belaunde, etc. En Argentina hablan de memoria después de la dictadura militar. Y me decían a mí, ¿y ustedes cómo hablan de memoria si el conflicto sigue vigente? Y eso a mí me llevó a pensar en muchas cosas, pero me llevó a encontrarme con dos autores maravillosos para hablar de la memoria y que hasta el día de hoy lo sigo utilizando porque siento que es el primer empujón para entrar a un concepto tan difícil. Elizabeth Yelin es una profesora argentina que ha escrito mucho sobre el tema de memoria, tiene unos libros maravillosos, incluso uno de ellos ahora que recientemente se conmemoraba el 11 de septiembre, y ella decía, las fechas son conflictivas, porque así como un 11 de septiembre en 2001 tumbaron las Torres Gemelas, un 11 de septiembre también de 1973 se daba un golpe militar en Chile de Augusto Pinochet a Salvador Allende y seguramente muchas personas murieron ese día. Pero hay aniversarios que no se recuerdan, dice la profesora Yelin. Pero lo más interesante de ella en ese caso es que define la memoria de esta manera. Dice, no existe la memoria, existen las memorias. Y en ese ejercicio de construcción de las memorias, todas las voces tienen una posibilidad. La semana pasada teníamos un debate en Medellín en la fiesta del libro y se hablaba sobre el tema de la verdad y la memoria. Y la idea era tratar de concluir que la memoria no excluye la verdad, o la verdad no debe ser una herramienta que diga a la memoria o yo estoy por encima de usted. La memoria es una herramienta que nos permite armar con mejor
fundamento lo que es la verdad. Entonces me parece muy bella esa referencia que hacía la profesora Yelin cuando dice que la memoria es un campo de batalla, pero no es un campo de batalla negativo, sino que es un campo de batalla que nos permite construir, y por eso no existe la memoria, sino que existen las memorias. Y en ese orden de ideas, otro autor que es maravilloso, ya fallecido, el búlgaro Todorov tenía una definición muy bella en un libro sobre la memoria y el olvido, usos y abusos de la memoria. Tiene Todorov dos definiciones que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Dice Todorov que podemos tener dos tipos de memoria, y sobre todo en sociedades que han transitado del conflicto a lo que algunos llaman posconflicto o otros llaman posacuerdo. Dice Todorov que existe un tipo de memoria que es la memoria literal, y es esa memoria que siempre está ahí pendiente de acordarse de lo que pasó, pero con un agravante, que es como aquella memoria que le mete el dedo en la llaga siempre. A mí no se me olvida, yo me acuerdo, mire, vea, y siempre está recriminando al otro. Entonces no hay posibilidad de que el otro tenga la oportunidad de decir, bueno, no, es la memoria literal, dice Todorov, y esa es una memoria que es muy normal en la humanidad, y como seres humanos la tenemos. Bueno, no sé, a mí no se me ha olvidado, yo ya lo perdoné, pero a mí ya no se me ha olvidado del todo, ¿cierto? Y esa memoria literal, dice Todorov, que ha estado en muchos de los procesos que han transitado de conflictos atroces a tratar de construir la paz o escenarios de paz, como va a ser nuestro tercer concepto. Pero Todorov dice que a pesar de que esa memoria literal exista, debe construirse un ejercicio que es el de la memoria ejemplar. Y ahí sí me parece muy bello lo que dice Todorov. Los invito a leer ese texto porque hay mucho. Yo lo que puedo decir aquí es mínimo en relación con todo lo potable que tiene ese libro de Todorov sobre los abusos de la memoria, porque a veces también la memoria se usa para abusar de ella. También la memoria es utilizada políticamente por algunos, sin importar su ideología, la usan para beneficiarse. Entonces hay abusos también contra la memoria, y hay también usos que son constructivos y tejen lazos de reconciliación. Y el segundo elemento, dice Todorov, es la memoria ejemplar, y es ahí donde está la riqueza, porque Todorov dice, en la memoria ejemplar no se olvida, la memoria ejemplar mantiene el recuerdo. Lo que pasó está ahí, lo conmemora, por eso lo celebra, y por eso como seres humanos, como diría Paul Ricoeur, tenemos ritos que nos reactualizan todos los días. Pero lo más interesante de la memoria ejemplar, como lo dijera Todorov, es que esa memoria ejemplar es una memoria ejemplar para enseñar a las nuevas generaciones que las aterradoras cosas que pasaron en un momento no pueden volver a pasar. Y esa memoria ejemplar es la memoria educativa, es la memoria que podemos nosotros, después de construir una narrativa, dejar a las nuevas generaciones para que esas generaciones sepan que estas cosas que han sucedido en el mundo no pueden volver a pasar. Y voy a cerrar ese segundo concepto con tres ejemplos que para mí son muy representativos. Un ejemplo que viene de la literatura y también de la historia, y dos ejemplos que he tenido la oportunidad de vislumbrar en mi recorrido de vida. Mire, el primer ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el año 2012-2013 en Alemania, en Berlín, y haciendo el recorrido en Berlín tuve la oportunidad, gracias a una amiga, de ir al último museo, lo último que quedó de la Alemania Oriental. Hay un museo que se llama el DDR, y es el museo que conserva lo poco que quedó de la Alemania Oriental, y hay pues muchos vestigios, pero ese museo trata de conservar lo más importante. Y a mí me sorprendió mucho porque en ese museo pues fui, conocí, y después fui a otros museos, etcétera, y me encontré una profesora con unos niños que estaban recorriendo, y a mí se me vino a la cabeza una pregunta, pues a veces que se pregunta cosas desparchado que se mantiene uno. Entonces dice uno, ¿cómo le enseñará esta profesora a esos niños sobre la Segunda Guerra Mundial? Para mí eso sí era muy, muy complicado. Yo no me imaginaba a esa profesora colocando unas imágenes aterradoras de los campos de concentración para que los niños entraran en shock allá. No sé. Y entonces yo me acerqué con unos amigos que íbamos en ese viaje y le preguntamos, y nos dio una lección de vida que a mí nunca se me va a olvidar. Nos contó que ella con los niños hacía muchos ejercicios, y entre todos los que nos contó uno que hacía con los niños más chiquitos, haciendo un ejercicio que convocaba primero a los padres de familia para concientizarlos de lo que iba a suceder, y nos contaba ella que
ella les dijo a los niños, bueno, van a traer al salón de clase el elemento que ustedes más quieran, entonces un peluche, una pelota, no sé, lo que sea. Y ella había concientizado a los padres para hacer un ejercicio, y el ejercicio empezó muy sencillo. Ella le decía, a ver, Juanita, usted que siempre se sienta a desayunar con Pedrito, ¿usted sería capaz de entregarle su peluche a Pedrito para que Pedrito se lo cuidara una semana? Sí lo haría. Pero ¿sería Juanita capaz de entregarle su peluche a Juancito por atrás, que ni siquiera lo conoce, que hasta lo mira feo, o que de pronto ni siquiera le gusta porque no es de la familia o conocido? Y los niños dijeron, no, yo no, a ese no, ¿cierto? Y ella nos contaba que eso fue una pelea impresionante con esos niños para entregar el elemento a otro que no conocían, que la chillada fue impresionante, y que hasta que por fin logró que los niños se cambiaran el objeto. Y los cuidaron, con los papás los cuidaron. Pero bueno, claro, era un ejercicio que uno dice, bueno, un ejercicio sencillo, simple, bonito, profundo. Pero la referencia final fue esta. Cuando ya se devolvieron los objetos, la moraleja no era simplemente decir, si ve que otro puede cuidarlo, Esa no era la moraleja, eso era lo más sencillo de la moraleja. Lo profundo que hizo esta profesora en Berlín fue decirle a esos niños, mire, aquí padres de familia, abuelos suyos tal vez, ciudadanos alemanes, fueron capaces de guardar y esconder personas que no hablaban su misma lengua, que profesaban una religión diferente a ustedes, que eran judíos, gitanos, que tal vez incluso tenían una tendencia sexual distinta, pero los escondieron para que el modelo nazi no los matara en los campos de concentración. Eso hicieron ustedes con ese objeto, niños. Cuidaron a esa persona, así como sus abuelos y padres salvaron a miles de personas que se salvaron de ir al holocausto. Y a mí eso me pareció genial, porque yo decía, por Dios, increíble. Y eso para los niños es mucho más significativo, y eso es una forma de hacer memoria. Hay un segundo elemento que me pareció también muy bello y que tuve la oportunidad de conocer en el Oriente Antioqueño, y es el ejercicio de la escritura. La escritura es memoria. Una mujer que perdió a varios de sus hijos, pero que crió después a sus nietos, ella nos contaba que ella tenía un dolor muy grande porque sentía que no le iba a poder contar, que sentía que de pronto ella se moría y que si los niños crecían, ella no les iba a poder contar la historia de sus padres. Y entonces ella era angustiada por eso, porque ella nos decía, yo le hablo, pero yo no sé si ellos me entienden, si no me captan o si alcanzan a captarme lo que yo les quiero dejar de legado. Y era eso muy difícil. Y uno de los compañeros del equipo con el que yo trabajaba allá le dijo a la señora, empiece a escribir, escriba un diario, dedíqueselo a sus nietos. Y tal vez, si usted no está mañana, ellos van a leer ese libro. Tal vez se demoren 30 años para leerlo, pero lo van a leer algún día. Y ahí va a estar la historia de su familia, ahí va a estar la memoria. Y no piense que lo tiene, entonces nos decía ella, es que yo no sé escribir bien. No era que no supiera escribir, ella tenía el temor de como decir, es que a ver, usted redacta muy mal. No, aquí hay una coma. No se preocupe por eso, escriba. Eso va a ser la memoria para su familia, va a ser la memoria para sus nietos. Y esa señora empezó a escribir. Al día de hoy, que todavía vive, nos cuenta, y los que hemos tenido la oportunidad de volver a hablar con ella, nos muestra que ya lleva unos cuadernos, compra sus cuadernos y escribe todos los días, un día, y le dice, mira, tu papá, me acuerdo cuando hizo esto de chiquito. Y le cuenta a sus nietos, tal vez ellos lo lean en muchos años, pero es un legado también de la memoria que es muy interesante. Y yo no puedo dejar pasar aquí en el asunto de la memoria un tema que es la contracara de la memoria, el olvido. Porque claro, hay gente que dice, no, yo quiero olvidar todo, yo no quiero hacer memoria, yo no quiero hablar. Los silencios son muy importantes. Yo a veces voy con mis estudiantes a hacer trabajo de campo en las zonas de Medellín y me sorprende mucho porque los muchachos vuelven y me dicen, profe, la gente no habla. No vamos a pasar el trabajo. Yo, ¿por qué? Antes ahí, eso es lo que hay que leer, porque la gente calla, porque hay silencios en la comunidad. Benedetti, el poeta uruguayo, decía una cosa muy bella. Decía que la memoria y el olvido son las dos caras de una misma moneda y están ahí juntas y se tiran arriba y tal vez en un momento caiga de un lado, pero también después cae del otro. Y en ese ejercicio del olvido, a mí hay una cosa que me ha marcado mucho. No pensar el olvido como aquello que se borra totalmente, y no pensarlo aquí en términos médicos con una enfermedad tan triste y dolorosa como es el Alzheimer, pero sí pensarlo de una manera como cuando una sociedad quiere y toma una decisión a veces de olvidar. No es que se le olvide todo,
sino que quiere a veces transitar por otros casos. Y mire, yo les cuento una experiencia que tuve la oportunidad de vivir en 2009, que hasta el día de hoy yo siempre cuento esta experiencia cuando hablo del tema del olvido, porque a mí me llamó mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de estar en Uruguay en el año 2009 en Montevideo, y en Montevideo ese mismo día de 2009 en el que yo estuve allí, había elecciones presidenciales. Esas eran las elecciones que eligieron como presidente a Pepe Mujica. Pero había en ese mismo día dos referéndums que estaban circulando en el sistema electoral. La gente, además de votar por el presidente, votaba por dos cosas, sí o no. Y una de las cosas era la siguiente: ¿está usted de acuerdo con que aquellos que tuvieron que ver con asuntos de violencia durante la dictadura militar sean llamados a juicio para que cuenten la verdad de lo que pasó? Una pregunta complicadísima. Y la gente salió y votó en mayoría que no. Yo me quedé aterrado, pero eso no fue lo que me aterró más. Pero cuando digo aterrado no es porque esté juzgando el hecho, sino porque lo estaba pensando en dimensiones hasta donde nos podía llevar. Resulta que después de eso, claro, yo hablé con los amigos que tenían Argentina y Uruguay y les decía, bueno, ¿qué pasó? Hasta que uno me dijo, no, pero es que esto es mucho más grande de lo que estás pensando, Mauro. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es que imagínate que cuando la dictadura militar terminó en Uruguay en 1986, 3 años después, o sea en el 89, este mismo plebiscito se había hecho. A los uruguayos le habían preguntado lo mismo 3 años después de terminar la dictadura. Y los uruguayos también en el 89 habían dicho que no. Entonces yo decía, pero claro, yo pensé en su momento, bueno, las cosas estaban muy calientes todavía había muchas heridas abiertas, pero 20 años después, y pasó, y la gente dijo no. Claro, así como los titulares en Colombia cuando salieron internacionalmente, que Colombia no quiere la paz, cuando después del plebiscito, ¿cierto? Así eran los titulares en el mundo con lo de Uruguay, no quieren la verdad, país impune. Claro, ¿pero por qué? Porque siempre leemos con titulares de afuera y no hacemos el análisis de lo que pasó. Yo no sé si la sociedad uruguaya es una sociedad impune o no, yo creo que no. Pero lo que siento es que es una sociedad que quiere transitar otros caminos, que tal vez no quiere abrir heridas. La gente le puede decir a uno, no, yo no quiero volver a tocar esa herida, no me toquen ese vals, pues, ¿cierto? Como dirían algunos. Y quiero pasar a la tercera palabra, y en esa tercera palabra, o el tercer concepto, que es el de escenarios de paz, quiero mencionar específicamente 2 grandes ideas. La primera, decir qué entendemos nosotros por la paz. De hecho, pues los que estudian la paz ya tienen mucho para estudiar con la palabra que significa la irenología. La irenología son los estudios de la paz, palabra bastante rara. Pero ha habido muchos teóricos. El rector ahorita citaba la no violencia de Gandhi, y Galtung, que es uno de los grandes teóricos de la paz, y los estudiosos han definido la paz de muchas maneras. La paz positiva, la paz negativa, la paz que acalla los fusiles, la paz que se debe servir de cumplir los acuerdos. Pero hay una definición que a mí me llama mucho la atención, y yo siento que es la definición para Colombia, para poder entender qué son los escenarios de paz. La paz diferencial. La paz diferencial es aquella donde, a pesar de los conflictos, hay escenarios de paz. Miren eso. La paz diferencial es aquella donde, a pesar de que existan conflictos, hay escenarios de paz, gente resistiendo. Usted va hoy al Catatumbo, a Cúcuta, a Santander, a Antioquia, a Bogotá, Cundinamarca. Hay territorios muy conflictivos. Y a pesar de que estén en conflicto, haya violencias, se recrudezcan, se reciclen las guerras, hay gente resistiendo, haciendo ejercicios de paz, ¿sí? Y yo, cuando pensé en este ejercicio de hablar con ustedes de un tema como los escenarios de paz, no pude dejar de pensar que eso se dice es hablando con ejemplos, porque las teorías son muy bonitas y bueno, yo también trabajo las teorías en clase, pero para estos escenarios me parece que es mucho más importante hablar de los ejercicios de la gente, de paz, y cómo se construyen esos escenarios, y a partir de ahí nosotros podemos pensar que hay una paz diferencial en Colombia. Y quiero mencionarles 2 o 3 casos que me llaman mucho la atención, y a partir de ahí pues sacar unas conclusiones de esta conversación. En Medellín tuve la oportunidad de conocer unos chicos que, estudiando en la Universidad de Antioquia, se hacían llamar los Pepes, pero no los Pepes con S, sino los Pepes con Z.
y unos pelados que estudiaban en la Universidad de Antioquia y que de distintas carreras se juntaron y empezaron a pensar que ellos querían entregarle algo a la ciudad y empezaron a tejer una serie de estrategias académicas. Ellos se dieron cuenta, pues como para nadie es un secreto, que muchas personas en nuestra sociedad cuando terminan su bachillerato, pues tal vez no puedan ir a las universidades públicas, ¿cierto? De pronto no pasan, pero no van a poder ir a las privadas porque el costo no les da. Y entonces estos chicos hicieron una cosa que a mí me pareció maravillosa. Ellos montaron un pre-ICFES gratuito y se recorrieron Medellín en las comunas más pobres, abandonadas, donde a veces, por ejemplo, muchos pelados sí quieren entrar, pero no tienen la formación que tendrán otros que tienen los colegios privados. Y ellos iban y se juntaban con el padre de la parroquia, a veces con los ediles de las juntas de acción comunal, y les decían: mire, préstenos un salón con tablero, hagan la publicidad, díganle a los muchachos que los sábados nos vamos a venir para acá a enseñarles español, matemáticas, a prepararlos para que pasen a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional. Y eso a mí me parecía maravilloso. Yo decía, si eso no es un escenario de paz, ¿qué es un escenario de paz entonces? Si la gente está dando lo que tiene, su conocimiento, para poder aportarle a otros que lo van a agradecer cuando puedan entrar a la universidad. Un segundo ejemplo de esto es una cosa que para mí ha sido maravillosa y por eso empecé hablándoles de que los semestres rurales para mí son fundamentales. Yo tengo la oportunidad desde hace 8 años de visitar un territorio muy bello que es Toribío, Cauca, y allí comparto con comunidades indígenas, afro, pero no es mío el caso, sino es el ejercicio de lo que se ha pensado la universidad, lo que también sé y estoy seguro que hace una universidad como Uniminuto. Pero quiero plantear este ejemplo por una cosa. Mire, muchas de nuestras poblaciones nativas, indígenas, afro, han sido totalmente vulneradas por el conflicto, violentadas, y han estado totalmente abandonadas. Pero cuando les llega la educación, yo tengo la oportunidad de participar en un proyecto allá, y es la gente que va a Toribío, Cauca con nosotros, pero que también va al Putumayo, que también va a la Amazonía e incluso van a Medellín. Son personas, hombres, mujeres, jóvenes, que no tienen la oportunidad de hacer lo que ustedes y yo hacemos en la universidad. Voy a clase de 8 a 12 lunes, miércoles de 4 a 6, organizo el horario. No, viven a 7 horas del casco urbano en una vereda. Son los líderes de una comunidad, trabajan con una escuelita, pero no tienen una profesión. Y esta oportunidad que se les dio ahí es una cosa muy bella, se llama el Instituto Misionero de Antropología, y se les dio la oportunidad de que pudieran tener una carrera profesional. Y yo tengo la alegría de participar en la carrera de licenciatura en etnoeducación. Y vamos allá, convivimos con ellos un mes, estamos ahí compartiendo con ellos. Y no es compartiendo lo que nosotros sabemos, no. Una de las filosofías más bonitas de ese programa es que el padre Oscar, que es uno de los fundadores, siempre nos enseñó a los profesores que hemos tenido la oportunidad de ir allá, y nos dijo: usted no va a enseñar, usted va a aprender con ellos y haga una simbiosis con ellos. Traiga más conocimientos de lo que usted les puede llevar. Claro, yo les puedo dar 2 o 3 teorías. La profesora que les enseña currículo y todo esto les enseñará las cosas que necesitan aprender para poder tener la misma competitividad que cualquier licenciado. Pero eso va mucho más allá de un conocimiento teórico. Y ese ejercicio es muy bonito. Y miren, y les cuento la anécdota muy brevemente. En 2011, el 9 de julio de 2011, Toribío, Cauca fue epicentro de una chiva bomba, un carro de esos grandotes lleno de pentonita, de todo lo que se pueden imaginar ustedes, que lo tiraron contra el comando de Toribío, Cauca, y explotó una cosa aterradora. Teníamos allá más de 200 estudiantes con nosotros. Y más allá de todas las anécdotas que yo les voy a contar sobre eso, porque tengo muchas, una de las cosas que a mí siempre me marcó fue que los mismos estudiantes nos invitaron a los profesores a decir: profe, no paremos el semestre, profe, no nos vamos. Si nosotros nos vamos, ganan ellos. Imagínense eso. Si nosotros nos vamos, ganan ellos. Y terminamos el semestre, nos quedamos. Al segundo día después del atentado estábamos dando clase y todas escuchaban las ráfagas de fusil. Pero lo interesante del asunto es que la gente está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Si eso no es un escenario de paz, en un momento de gran conflicto y coyuntura, ¿qué es entonces un escenario de paz? Y cierro contándoles otro que me parece muy bonito, y es una cosa que los invito a ver. Tengo la oportunidad de conocer una persona maravillosa que para mí es un ejemplo de vida, el padre Neil Queijada, que es un sacerdote afro que trabaja en el Urabá y en el Chocó,
y que tiene un proyecto muy interesante con las comunidades afro, y yo los invito a que busquen un documental, dura 10 minutos, que creó una página que se llama El Pacifista y que tiene por título una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Cuando ese documental salió, yo lo llamé y le dije, no pudo haber mejor nombre para ese documental, y se reía. ¿Y saben por qué? Porque el documental se llama Dios es negro. Y yo, hermano, no pudo haber mejor nombre para ese documental. Es un berraco en esa zona. Y es un tipo que, a pesar de todos los conflictos que se viven allí, logra con las comunidades afro tejer ejercicios de baile, de música, de reconciliación, etcétera. Y eso me llama mucho la atención, porque estos ejemplos, y seguramente muchos que les podrían dar no solo yo, sino otras personas, son verdaderos ejemplos de la paz diferencial. Yo le digo a mis estudiantes, cuando les pregunten a ustedes qué significa la paz, no empiecen a enredarse, no, que es que todos vivamos tranquilos, en armonía, que nos queramos mucho. No, la paz es una paz diferencial, es una paz que nos enseña que a pesar de que hay conflictos, hay núcleos de gente que resiste. Mire, en Miranda, Cauca, una de las zonas también más conflictivas, hay mujeres tejiendo, se reúnen a tejer, mujeres víctimas, y llaman a los jóvenes para que les cuenten historias, y ellas les cuentan historias a ellos. Se llama Tejiendo por la Memoria. Proyectos de esos hay un montón. Yo los invito a que busquen el informe del Basta Ya del Centro de Memoria Histórica. Hay un capítulo dedicado a todos los ejercicios de resistencia. Una profesora aquí de la Universidad de los Andes, que se llama Angélica Redberg, compiló más de 1000 estrategias de resistencia y de paz que hay en Colombia, a pesar de que nos digan que no existen. Esos son los verdaderos escenarios de paz, donde la gente resiste todos los días. Y resistir no es aguantar, resistir es construir. Quiero terminar esta intervención diciendo 2 cosas brevemente, o 3 rápidamente. La primera es que tenemos una oportunidad como sociedad de construirnos. Yo siento que, a pesar de nuestras posiciones ideológicas, que seguramente todas las tenemos y eso no es malo, no tenemos que pensar que ni estamos yendo para atrás, ni estamos frenando las cosas. Puede haber situaciones que uno no comprenda. Yo, por ejemplo, les doy una. Yo todavía no comprendo por qué no se pudieron hacer las circunscripciones especiales de paz. Eso para mí todavía sigue siendo un tema de debate, y tengo mis posiciones frente a eso. Pero siento que eso también hay que discutirlo con quienes consideran que eso no debía estar. ¿Y cómo podemos construir para que haya cosas? Entonces yo siento que como sociedad tenemos una gran oportunidad de construirnos, no de pensar que entonces mañana ya no va a pasar nada. Yo, cuando iba a los eventos que me invitaban para hablar del plebiscito, entonces yo le decía a la gente, mire, primero saquémonos de la cabeza una cosa: si gana el sí, mañana esto no va a ser Suiza, pues olvídese, ¿cierto? Y si gana el no, pues tampoco nos vamos a ir para el infierno. No, aquí mañana, gane el que gane, nos vamos a tener que volver a levantar y a mirar con lo que se pasó, cómo podemos seguir construyendo, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos como sociedad. Y 2 cosas con las que quiero cerrar. Mire, en Los Ángeles, en Estados Unidos, hay un museo que se llama el Museo de la Tolerancia. Y en el Museo de la Tolerancia, cuando usted llega, hay 2 puertas, como 2 ventanas, ¿no? Como con dinteles, con cortinas. Entonces le dice usted, para entrar al Museo de la Tolerancia, para que entre con prejuicios y para que entre sin prejuicios. Claro, entonces la gente llega allá y dice, no, pues yo no tengo prejuicios, yo voy a entrar al museo. Carreta, todos tenemos prejuicios, ¿cierto? Entonces, cuando uno está ahí pensando a ver por qué puerta entra, es muy curioso, porque uno termina entrando seguramente por la puerta que tiene prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Uno entra por la puerta que tiene prejuicios y empieza a ver el museo. ¿Y sabe qué es lo que hay al otro lado? En la cortina que corre, donde dice que la puerta es que sin prejuicios, lo que hay es un muro de ladrillos. Por ahí no puede pasar. Nadie entra a un lugar ni llega a un lugar sin prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Y ese museo a mí me pareció maravilloso por eso. Y cierro utilizando una frase de Gandhi, que ya el rector la citaba ahorita, a su referencia a un personaje que, a pesar pues de todo lo que se diga y sus polémicas y todo, pues siempre tuvo una palabra certera en muchas ocasiones. Cuando le preguntaban por la guerra y cuando le preguntaban qué hacer, si había que tomar venganza o había que aumentar los ejércitos para derrotar a los enemigos, Gandhi siempre respondía: ojo por ojo y el mundo terminará tuerto. Muchas gracias por la atención.